Hoy vamos a tener como tema para la videoclase los pronombres personales sujetos y además de eso vamos a estudiar cómo se conjugan cuatro verbos que se utilizan mucho en el momento de conocerlos. Por ejemplo, el verbo llamarse, el verbo hablar, el verbo ser y el verbo tener. Bueno, para comenzar nuestra videoclase de hoy, vamos a hablar inicialmente sobre los pronombres personales sujetos. Y para hablar de pronombres personales sujetos, tenemos que tener en consideración dos elementos fundamentales. Que estos pronombres personales sujetos van a representar personas gramaticales, y esas personas gramaticales van a corresponder con el singular y con el plural. O sea, ya dentro de los pronombres personales sujetos del singular, vamos a tener primeramente la primera persona que corresponde con aquella persona que habla. O sea, en este caso la persona yo. Ya la segunda persona del singular corresponde con la persona que oye, y en ese caso corresponde con la persona gramatical, tú o vos, dependiendo del país donde nos encontremos. Son dos formas de representar los pronombres sujetos de segunda persona, informalmente, tú o vos. Ya hablando sobre la tercera persona, va a corresponder con las personas sobre quién se habla. Vea, estamos hablando de personas únicas del singular. ¿Ok? En este caso corresponde con él o ella sobre las personas que se habla, y en este caso también entra el pronombre personal sujeto usted, que a pesar de ser un pronombre de segunda persona, el verbo va a entrar como verbo conjugado en tercera persona. Ya hablando de las personas del plural, vamos a hablar de nosotros, que corresponde con la primera persona del plural, que corresponde exactamente con la persona que habla dentro del grupo. O sea, quien está hablando se incluye en el grupo. Ya la segunda persona, en este caso, continuando con la primera persona, corresponde con los pronombres personales nosotros o nosotras. Observen que con relación al portugués solo existe nos. En español existe la forma masculina y existe una forma femenina para la primera persona del plural. Hablando de la segunda persona del plural, corresponde con el grupo de personas donde quien habla se excluye del grupo. O sea, él no entra en el grupo, le queda fuera del grupo. O sea, vosotros o vosotras. Ya la tercera persona corresponde con aquellas personas sobre quienes se habla. O sea, plural, varias personas sobre quienes se habla, que en ese caso corresponde con los pronombres ellos o ellas. Y ahí entra también, igual que en la tercera persona del singular usted, aquí entra ustedes como forma de tratamiento formal en algunos países, y en otros países como formal o informal. Después, cuando veamos el uso de las formas de tratamiento, vamos a percibir que esa forma ustedes corresponden en portugués con, por ejemplo, usted, que es singular, usted corresponde con un señor a señora, ya ustedes corresponde con o señores a señoras. Bien, gente, continuando nuestra clase de hoy, vamos a conversar ahora sobre la conjugación verbal de cuatro verbos fundamentales: el verbo llamarse, el verbo hablar, el verbo ser, el verbo tener. O sea, llamarse, hablar, ser y tener. Comenzamos el estudio de estas conjugaciones verbales con el verbo llamarse. Un verbo que tiene como característica de ser un verbo de primera conjugación, o sea, de llamarse, o sea, verbo de primera conjugación que termina en "ag", pero al final incluye la partícula se, o sea, el pronombre se, que hace que él sea un pronombre, un verbo pronominal reflexivo. Pues usted podrá ver a continuación en el siguiente cuadro que en la primera columna aparecen los pronombres personales sujetos. Yo, lo que vimos anteriormente, yo, tú, vos, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Ya en la segunda columna corresponde con los pronombres reflexivos. O sea, por ser un verbo pronominal, siempre después del pronombre sujeto van a utilizar un pronombre reflexivo. En este caso, yo, me, tú o vos, te, él, ella, usted, se, nosotros, nosotras, nos, vosotros, vosotras, os, y ellos, ellas, ustedes, se. En la última columna podemos ver ya la conjugación del verbo, que se trata de un verbo regular. El verbo llamarse es un verbo regular. Si ustedes observan, cuando conjugamos el verbo llamarse,
el verbo llamar, L pierde jugar, tiramos jugar y mantenemos la raíz del verbo. En este caso, manteniendo la raíz del verbo, la raíz va a ser jam. Ven que no muda para ninguna de las personas gramaticales. Jam, ese LLAM se va a mantener como raíz del verbo invariable. Vean que corresponde exactamente con la raíz del verbo. En este caso, cuando conjugamos el verbo completamente sería yo me, para la primera persona, llamo. Segunda persona, tú te llamas, vos te llamas. En la tercera persona, él, ella, usted se llama. Nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis y ellos, ellas, ustedes se llaman. Continuando, ahora con el verbo hablar, también un verbo de primera conjugación, si ustedes observan, es un verbo que termina en ar, hablar, falar en portugués, ¿ok? Imagino que ya sabían ya, pero bueno, vamos a dejar claro que hablar en portugués corresponde con falar. Bom, gente, aquí nuevamente el mismo cuadro con los pronombres sujetos. Ya en la segunda columna no va a aparecer los pronombres reflexivos porque no se trata de un pronombre reflexivo. Vean, llamarse termina en C después de la forma del infinitivo terminada en ar, incluye la partícula C. Aquí en este caso no incluye la partícula C, por tanto se trata de un verbo que no es reflexivo. En este caso es un verbo simple, Y entonces, ¿cómo se conjuga este verbo? Mantenemos la raíz, también se trata de un verbo radical, de un verbo regular que mantiene su raíz sin ningún tipo de variación, o sea, un verbo que es regular, y todos los verbos regulares no mudan su radical. Esa es la característica de los verbos regulares, o sea, en este caso se mantiene habli como raíz del verbo, tiramos jugar, que sería la desinencia, la terminación del verbo en infinitivo, y mantenemos habli como radical, o sea, H-A-B-L sería la raíz de este verbo, y ahí conjugado con la primera persona quedaría como yo hablo, agregando la terminación a, tú, o la terminación o. Para la segunda persona, tú hablas, vos hablas. Vean que esa forma de tratamiento de determinados países de América del Sur, sobre todo Argentina, esa forma que se llama voceo, vos, normalmente adiciona un acento a la terminación de la forma tú. Tú hablas, vos hablas. Bueno, ya él, ella, usted habla, nosotros hablamos, vosotros habláis y ellos, ellas, ustedes hablan. ¿Ok? A continuación vamos a entrar ya ahora en dos verbos que tienen comportamiento irregular. Verbos irregulares, en este caso el verbo ser, que es un verbo que tiene una irregularidad propia, una irregularidad propia de él. Si ustedes observan, la raíz del verbo desaparece, ¿no? O sea, la conjugación verbal de él no tiene nada que ver con la raíz del verbo, y hasta las desinencias también en muchos casos mudan. Vean, este verbo hay que aprendérselo de memoria, no hay otra forma de aprenderlo. Inclusive es muy parecido con el portugués. Yo soy, tú eres, vos sos, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros sois y ellos, ellas, ustedes son. Finalmente vamos a ver el verbo tener, que también es un verbo de segunda conjugación, como es el verbo ser, el verbo que vimos anteriormente. Ser es un verbo de segunda conjugación, o sea, aquellos verbos que terminan en er van a ser de segunda conjugación, los que terminan en ar. Los dos primeros que vimos terminaban en ar, o sea, el verbo llamarse y el verbo hablar son verbos que terminan en ar y son verbos de la primera conjugación. Ya verbos que terminan en er van a ser verbos de la segunda conjugación y verbos que terminan en ir de la tercera conjugación. Hoy estamos estudiando verbos de la primera y segunda conjugación. Los dos primeros que vimos fueron el verbo llamarse y el verbo hablar, son verbos regulares. Ya los otros dos que estamos viendo ahora, que son verbos que terminan en er y en ir, son verbos irregulares. Bueno, viendo la conjugación del verbo tener, vamos a ver que presenta dos irregularidades. Primero, la primera irregularidad que presenta el verbo tener es que en la primera persona del singular, la persona yo, él introduce la consonante G. La consonante G, que no tiene nada que ver con la raíz, haciendo que el verbo sea irregular. Ya en la segunda persona, la vocal de la raíz de tener muda por IE. En este caso, tú tienes. Y ya las terceras personas, tanto del singular como del plural, también la vocal E muda por IE. Bueno, gente, mis queridos alumnos, hoy hemos visto los pronombres personales sujetos, vimos el verbo hablar, el verbo llamarse, el verbo ser y el verbo tener. Espero que mi explicación les haya servido y hasta una próxima videoclase.